Muchos creen que la súbita retirada de Daddy Yankee fue un acto espiritual, pero nadie conoce la parte oculta que su equipo siempre trató de silenciar. Desde sus inicios él hablaba de una sombra que lo seguía a todas partes, una figura sin rostro que veía en los espejos de los camerinos y en los rincones de los hoteles, aun cuando estaba completamente solo. Los guardias juraban que mientras él dormía, se escuchaban pasos pesados golpeando el suelo y un murmullo grave repitiendo su nombre, como si reclamaran algo que él debía cumplir. Y durante años, esa entidad se fortaleció alimentándose de su fama, apareciendo incluso en fotografías y videos, donde solo un análisis detenido revelaba un contorno humanoide detrás de él. Cuando anunció su conversión al cristianismo, su círculo cercano reveló que las noches previas fueron un infierno, con objetos moviéndose solos, puertas golpeando con una fuerza sobrehumana y una presencia que intentaba entrar en su habitación, dejando marcas quemadas en la madera, como si algo hubiese rasguñado con uñas ardientes. La madrugada en que decidió romper definitivamente el pacto, cayó un apagón inexplicable que dejó su casa a oscuras. Y él confesó haber escuchado la voz más aterradora que un ser humano podría imaginar. Una mezcla entre gritos y risas distorsionadas que lo amenazaban con destruir su vida si renunciaba a aquello que le dio todo. Sin embargo, él resistió, oró hasta que amaneció y desde ese día, aunque ya está libre, asegura que todavía siente que esa sombra lo observa, desde lejos esperando el día en que pueda reclamar lo que alguna vez le fue prometido. Después de aquella madrugada en la que Daddy Yankee sintió que una presencia lo rodeaba, como si quisiera asfixiarlo, sus días se volvieron una mezcla insoportable de fe y terror. Aunque públicamente intentaba mantener una imagen de serenidad y transformación espiritual en privado, su entorno sabía que algo lo seguía acosando con una insistencia casi demencial. Y muchos en su equipo hablaban de cambios bruscos de temperatura cada vez que él entraba a una habitación, como si un viento helado sin explicación recorriera el lugar, apagando luces, estremeciendo puertas y provocando que incluso personas no creyentes sintieran un escalofrío en la columna vertebral. Quienes trabajaron con él aseguran que semanas antes de anunciar su retiro, él sufrió uno de los episodios más aterradores de su vida. Estaba en un estudio de grabación en Miami revisando archivos antiguos, cuando de pronto una interferencia oscura invadió los monitores, mostrando lo que parecía ser su propio rostro distorsionado con ojos completamente negros y una sonrisa anormalmente alargada. Y aunque los técnicos revisaron todas las conexiones, no encontraron explicación para aquella aparición que desapareció tan rápido como llegó, dejando un rastro de olor a quemado y una marca en la pantalla semejante a un rasguño. Aquella misma noche, mientras regresaba a su casa, comenzó a escuchar golpes en el baúl del vehículo, como si alguien estuviera adentro, pero al detenerse y revisarlo, no encontró nada. Solo un extraño símbolo dibujado con humedad en la parte interior de la tapa, un símbolo que más tarde un pastor reconocería como un sello de posesión legal, una especie de firma espiritual que representaba un pacto no cumplido. Desde entonces, la presión espiritual se volvió más agresiva en sombras que se movían en los pasillos, voces graves que surgían desde la esquina de su habitación, justo cuando intentaba dormir, y una figura alta, delgada, con extremidades torcidas, que solía aparecer a los pies de su cama, inmóvil, solo mirando como recordándole que aún le pertenecía. Él confesó luego que un día despertó con la garganta ardiendo, y al mirarse al espejo, vio que tenía marcas rojizas en forma de dedos alrededor del cuello, marcas que desaparecieron en cuestión de minutos, como si nunca hubieran estado ahí, pero que lo dejaron temblando durante horas. Su esposa también comenzó a sentir la presencia, especialmente en las noches en que Yankee oraba con más fuerza, pues cada vez que él se arrodillaba a pedir protección, la casa entera parecía responder con crujidos profundos, vibraciones inexplicables y sombras que pasaban velozmente por las paredes, como si algo
no soportara escuchar palabras dirigidas a Dios. El momento más crítico ocurrió 3 días antes de su retiro oficial, cuando mientras dormía, una fuerza invisible lo levantó de la cama, arrojándolo al suelo con tal violencia que su familia corrió pensando que alguien había entrado a la casa, pero al encender las luces, no encontraron ninguna puerta forzada, ni ninguna ventana abierta, solo una palabra escrita con polvo en el piso tuyo, como si la entidad quisiera recordarle que su alma era parte de un contrato antiguo. Desesperado, buscó ayuda espiritual de líderes, que no eran de conocimiento público, personas especializadas en liberación, quienes lo acompañaron varias noches seguidas, leyendo pasajes bíblicos, mientras él luchaba contra náuseas intensas, temblores involuntarios y momentos en los que afirmaba que escuchaba risas provenientes desde debajo de su cama, risas que no eran humanas, risas que parecían arrastrarse por el suelo. Quienes estuvieron presentes aseguran que en una de esas sesiones, una lámpara explotó sin razón, casi como si una fuerza hubiera empujado el vidrio desde dentro hacia afuera, y en ese instante Yankee gritó que veía una mano salir de la pared, una mano negra, larga, con uñas afiladas, tratando de agarrarlo del tobillo. Cuando finalmente logró liberarse espiritualmente, su semblante cambió radicalmente. Ya no se veía cansado ni asustado, sino determinado, como si por fin hubiera comprendido la magnitud del pacto del que intentaba escapar. Sin embargo, aunque logró romper las ataduras, él mismo admite que todavía siente que la entidad lo observa desde lejos, que la batalla terminó, pero la guerra espiritual aún continúa, especialmente cuando sueña con lugares oscuros, pasillos interminables o puertas que se abren solas, sueños que según él no provienen de su mente, sino de un recordatorio constante de aquello que dejó atrás. Y es que, aunque se entregó a Cristo, aunque renunció a todo lo que lo ataba a ese acuerdo, la realidad que nadie quiere aceptar es que las fuerzas que lo rodeaban eran muy reales. Y algunos expertos creen que, aunque él está libre, la entidad ahora busca otro sucesor, alguien que ocupe el lugar que él se negó a mantener. Razón por la cual, según múltiples rumores, varias figuras nuevas de la industria han comenzado a experimentar sombras, voces y pesadillas similares, como si algo estuviera buscando desesperadamente un nuevo anfitrión.